El científico francés Charles Coulomb estudió las leyes que rigen la atracción y repulsión de dos cargas eléctricas puntuales en reposo. ¿Qué es una carga puntual? Pues es la que tiene distribuida un objeto electrizado, cuyo tamaño es pequeño comparado con la distancia que lo separa del otro objeto cargado. En estas condiciones, se puede considerar que toda la carga del objeto se encuentra reunida en su centro. Para ello, en 1777 inventó la balanza de torsión, que podía medir la fuerza de atracción o de repulsión por medio de un alambre que se retorcía. Este era de plata y era rígido. Colocó una pequeña esfera con carga eléctrica a diversas distancias de otra también cargada. Así logró medir la magnitud de la fuerza de atracción o de repulsión, según la torsión que éste podía observar en la balanza. Coulomb observó que a mayor distancia entre dos objetos cargados eléctricamente, menor es la fuerza de atracción o de repulsión. Pero la fuerza no se reduce en igual proporción al incremento de la distancia, sino respecto del cuadrado de la misma. Por ejemplo, si entre dos cargas eléctricas separadas por 1 centímetro hay una fuerza de repulsión de 2 newton, al aumentar la distancia a 2 centímetros, la magnitud de la fuerza se reduciría no a la mitad, sino a la cuarta parte, por lo cual sería de 0.5 newton. Si la distancia aumentara 3 veces, la fuerza se vuelve 9 veces menor. Si se cuadruplica, la fuerza se vuelve 16 veces menor, y así sucesivamente. Coulomb también descubrió que la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión entre dos objetos cargados aumenta de modo proporcional al producto de sus cargas. Para facilitar la aplicación de la expresión matemática de la ley de Coulomb, podemos escribir que K tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Finalmente, la ley de Coulomb queda establecida de la siguiente forma. La magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales Q1 y Q2 es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r que las separa. Si observas, la ley de Coulomb es similar a la ley de gravitación universal. Sin embargo, las fuerzas eléctricas pueden ser de atracción o de repulsión. Además, las eléctricas son más intensas que las ocasionadas por la gravedad. La ecuación de la ley de Coulomb es válida solo cuando las cargas se encuentran en el vacío, o en una forma muy aproximada si están en el aire. Pero si entre las cargas existe una sustancia o medio aislante, la fuerza eléctrica de interacción de estas sufrirá una disminución, la cual será mayor o menor dependiendo del medio. La relación que existe entre la magnitud de la fuerza eléctrica de dos cargas en el vacío y la magnitud de la fuerza eléctrica de estas mismas cargas sumergidas en algún medio o sustancia aislante recibe el nombre de permitividad relativa o coeficiente dieléctrico. Por lo tanto, observamos esta ecuación. Aquí tenemos la permitividad relativa del medio. Es adimensional, quiere decir que no tiene unidades. F es la magnitud de la fuerza eléctrica entre las cargas en el vacío, se da en newton, y F' es la magnitud de la fuerza eléctrica entre las cargas colocadas en el medio y se da en newton también. Observa que la permitividad relativa del aire es casi igual a la del vacío. Por ello, al resolver problemas de cargas eléctricas en el aire, las consideramos como si se encontraran en el vacío. Estudia con atención los siguientes ejemplos. Calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas, cuyos valores son Q1, 2 milicoulomb, Q2, 4 milicoulomb, al estar separadas en el vacío por una distancia de 30 centímetros. Bien, los datos del problema nos dicen entonces que desconocemos la fuerza, pero si tenemos una carga 1 de 2 milicoulomb, carga 2 de 4 milicoulomb, una distancia de 30 centímetros. Y nuestra constante de proporcionalidad dice que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien, nuestra constante está en el sistema internacional, como te puedes dar cuenta. Tenemos newton, metro cuadrado y Coulomb. Entonces, nuestros datos están en milicoulomb y la distancia también está en el sistema CGS. Por lo tanto, estas unidades tenemos que pasarlas al sistema internacional, como nos lo pide la constante. Porque tenemos dos opciones. O esto lo pasamos a centímetros y a milicoulomb, o esto lo convertimos al sistema internacional.
Y creo que es más fácil pasar esto es información al sistema internacional, ¿verdad? Entonces vamos a pasarlo. Así como aprendimos los submúltiplos, vamos a hacerlo. Entonces tenemos 2 milicoulomb, va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3 coulomb. Y 4 milicoulomb va a ser 4 por 10 a la menos 3 coulomb. Y 30 centímetros con nuestros factores de conversión nos da 0.30 o 0.3 metros. Bien, nuestra fórmula es la siguiente entonces. La fuerza de atracción o de repulsión entre las dos cargas va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la carga 1 que multiplica la carga 2 entre el cuadrado de la distancia que separa a estas cargas. Vamos a aplicar la fórmula así como está. Entonces tenemos que nuestra fuerza nos va a quedar la constante, que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la carga 1, que tenemos 2 por 10 a la menos 3 coulomb, que multiplica la carga 2, 4 por 10 a la menos 3, 4 por 10 a la menos 3 coulomb. Todo esto entre la distancia que separan estas dos cargas en el vacío, 0.3 metros. 0.3 metros, pero al cuadrado. Y no se te olvide este cuadrado porque ese es el error que cometen prácticamente todos mis alumnos. Se les olvida poner este cuadrado. Tengan mucho cuidado con elevar al cuadrado la distancia. Y en la calculadora entonces vamos a tener, empezamos de este lado entonces, 2 exponente menos 3 por 4 exponente menos 3. Te menciono exponente porque otra vez vuelvo a repetir lo que les he dicho en mis demás cursos, le ponen por 10 en la calculadora y eso es un error. Es 2 exponente menos 3 por 4 exponente menos 3 y luego le ponen igual. Nos da 8 por 10 a la menos 6. Entre, abres un paréntesis, 0.3 al cuadrado. Cierras el paréntesis, igual, y nos da 8.88 por 10 a la menos 5. Ahora sí, por 9 exponente a la 9, igual. Y esto nos da 800,000. ¿800,000 qué? Bueno, vamos a ver las unidades. Coulomb por coulomb, aquí me va a dar coulomb al cuadrado. Metro por metro, metro al cuadrado. Este coulomb al cuadrado se elimina con este coulomb al cuadrado. Este metro al cuadrado con este metro al cuadrado. Y nos quedaron Newton. Acuérdate que la fuerza se da en Newton. Y así concluimos este problema. Determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas, cuyos valores son Q1 menos 3 microcoulomb, Q2 4 microcoulomb, al estar separadas en el vacío por una distancia de 50 centímetros. Otra vez tenemos los datos de este problema y tenemos que la fuerza la desconocemos y tenemos una carga de 3 microcoulomb, menos 3 microcoulomb. Y Q2, 4 microcoulomb. Dice que están separadas en el vacío por 50 centímetros. Otra vez tenemos nuestra constante de proporcionalidad. Si te fijas en este caso tenemos microcoulomb. Microcoulomb. Bien, cambió aquí nuestros prefijos. En el anterior era milicoulomb, aquí es microcoulomb. Nuevamente vamos a transformar estos datos al sistema internacional. Entonces tenemos, esto va a ser igual a menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Si ya es micro es menos 6. Mili era menos 3, aquí es micro, o sea la menos 6. Y esto sería igual entonces a 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya lo transformamos y 50 centímetros con tus factores de conversión es 0.5 metros. Bien, aplicamos otra vez la fórmula así como está y tenemos que la fuerza va a ser a la constante 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por la carga 1, que tenemos menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb, que multiplica a 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Entre nuestra distancia, 0.5 metros, pero al cuadrado, que no se te olvide. Bien, ya tenemos la información. Ocupamos nuevamente nuestra calculadora y tenemos otra vez menos 3
exponente menos 6 por 4 exponente menos 6 y nos da menos 1.2 por 10 a la menos 11 entre, abres un paréntesis, 0.5 al cuadrado, cierras paréntesis, igual, y te da menos 4.8 por 10 a la menos 11. Todo esto por 9 exponente a la 9. Y te va a dar igual a 0 a menos 0.432 Newton. Para terminar con este problema. Una carga de menos 3 nanocoulomb se encuentra en el aire a 0.15 metros de otra carga de menos 4 nanocoulomb. Calcular en el inciso A cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica entre estas. Y B, cuál sería la magnitud de la fuerza eléctrica entre estas si estuvieran sumergidas en aceite. Para este problema tenemos la siguiente información entonces. Q1 menos 3 nanocoulomb, Q2 menos 4 nanocoulomb. Una distancia que separa estas dos cargas de 0.15 metros. Vemos que este ya lo tenemos en el sistema internacional. Nuestra constante sigue siendo la misma. En el inciso A nos piden la fuerza para estas dos cargas en el vacío. Pero en el inciso B nos pide la fuerza de estas dos cargas, pero si estuvieran sumergidas en el aceite. Te recuerdo que las cargas están en todo el universo, en toda la materia. Y puedes estar en aceite, en alcohol, en gasolina, en madera. En cualquier material están las cargas eléctricas. En este caso, dice que calculemos cuando están sumergidas en aceite. Bien, vamos a empezar la fórmula. Vamos a emplearla así como está nuevamente. Y dice entonces que la fuerza va a ser la constante. Y ya sabemos que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por la carga 1. Pero la carga 1 es en nanocoulomb y la carga 2 en nanocoulomb. Este prefijo vamos a convertirlo al sistema internacional para darnos menos 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Y esta nos da menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Ya la tenemos entonces convertida al sistema internacional. 0.15 metros ya está listo. Bueno, vamos a emplearlo entonces y nos da menos 3 por 10 a la menos 9 coulomb, que multiplica la carga 2, que es menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb, entre la distancia, 0.15, y nos da entonces 0.15 metros al cuadrado. Nuevamente nos auxiliamos con la calculadora, y tenemos entonces menos 3 exponente menos 9 por menos 4 exponente menos 9, igual 1.2 por 10 a la menos 17, entre, abres un paréntesis, 0.15, pero al cuadrado, cierras paréntesis, igual 5.33 por 10 a la menos 6, por 9 exponente a la 9, para darnos un total, una fuerza en el vacío de 4.8 por 10 a la menos 6 Newton. Ya tenemos aquí para el inciso A. Para el inciso B, tenemos que nuestra permitividad relativa dice que es la fuerza entre la fuerza en el medio. Por lo tanto, la fuerza en el medio va a ser igual a la fuerza que ya tenemos entre la permitividad relativa. ¿De quién? Del aceite, ¿verdad? Como te lo expliqué en la introducción. Entonces, vamos a hacerlo. La fuerza va a ser la que ya tenemos, 4.8 por 10 a la menos 6 Newton, entre la permitividad relativa del aceite. Para eso nos basamos en la tablita de las permitividades relativas y tenemos entonces que la del aceite es 2.8. 2.8. Y lo que teníamos ya en la calculadora, 4.8 por 10 a la menos 6, entre 2.8. Para darnos un total, la fuerza en el medio, en este caso es el aceite, de 1.714 por 10 a la menos 6 Newton. Y esta sería la fuerza en el medio, en este caso
en el aceite. Si te das cuenta en este ejemplo, la fuerza de repulsión entre estas dos cargas cuando está sumergido en el aceite disminuye. No es lo mismo que esté en el vacío a que esté en el aceite. Disminuyó la fuerza. Una carga eléctrica de 2 microcoulomb se encuentra en el aire a 60 centímetros de otra carga. La magnitud de la fuerza con la que se rechazan es de 3 por 10 a la menos 1 newton. ¿Cuánto vale la carga desconocida? Para este problema tenemos la siguiente información entonces. Q1, 2 microcoulomb. La distancia que separa las cargas son 60 centímetros, pero conocemos ahora la fuerza. 3 por 10 a la menos 1 newton. Nos piden calcular la carga desconocida, en este caso Q2. Vamos a pasar esto al sistema internacional. Y esto sería entonces 2 por 10 a la menos 6 coulomb. 60 centímetros nos va a dar 0.6 metros. Este ya está en el sistema internacional. Nos falta la carga 2. Despejemos de esta fórmula Q2. Si tienes problemas en los despejes, te dejo el enlace para que aprendas a despejar en el video que realicé de este tema. Entonces vamos a despejar Q2 de aquí. Entonces, por lo tanto, tenemos fuerza entre la distancia al cuadrado va a ser igual a K por Q1 por Q2. Por lo tanto, a Q2 va a ser igual a la fuerza por la distancia al cuadrado entre K por Q1. Ya tenemos despejado entonces Q2. Sustituimos la información que tenemos y tenemos que la fuerza son 3 por 10 a la menos 1 newton por la distancia al cuadrado. Tenemos 0.6 metros, pero al cuadrado, entre la constante de proporción de grado. Ya la conocemos entonces, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por Q1. Q1 tenemos 2. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Usemos la calculadora y nos va a dar entonces, empezamos de aquí, que sería 0.6 al cuadrado, igual 0.36 por 3 exponente, aquí me faltó, 1, ¿verdad? Ahí está. 3 exponente a la menos 1. Igual. Y nos da a 0.108. Entre, abres un paréntesis y tenemos 9 exponente a la 9 por 2 exponente menos 6. Cierras el paréntesis y te da igual a 6 por 10 a la menos 6 coulomb, que quiere decir que la carga 2 es igual a 6 microcoulomb. Y hemos terminado con este problema. Determinar la distancia a la que se encuentran dos cargas eléctricas de 7 por 10 a la menos 8 coulomb al rechazarse con una fuerza cuya magnitud es de 4.41 por 10 a la menos 3 newton. Esta es la información entonces que tenemos. La distancia no la conocemos, que es la que vamos a despejar de aquí. Sabemos que la carga 1 y la carga 2 son iguales, la misma magnitud, las dos están en coulomb. La fuerza entre estas cargas es de 4.41 por 10 a la menos 3 newton y es nuestra constante de proporcionalidad. Entonces esto ya está en el sistema internacional, ya nada más sería despejar R para poder aplicar nuestra fórmula. Vamos a hacerlo entonces. Por lo tanto, entonces nos queda fuerza por R al cuadrado va a ser igual a K, que multiplica Q1 por Q2. Por lo tanto, R al cuadrado va a ser igual a K por Q1, Q2 entre F. Y R va a ser igual entonces a K por Q1, Q2 entre F. Todo esto, sacamos la raíz. Si tienes problemas en los despejes, te dejo nuevamente aquí en el enlace, te repito, para que aprendas a despejar tus fórmulas. Apliquemos la fórmula como está ahí. Y sería entonces
Tenemos primero la constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Todo esto que multiplica a Q1 y a Q2, que son 7 por 10 a la menos 8 Coulomb. Y Q2, que es la misma, todo entre la fuerza, que son 4.41 por 10 a la menos 3 newton. Ocupemos la calculadora. Sería entonces 9 por 10 a la 9, 9 exponente 9 por 7 exponente menos 8 por 7 exponente menos 8. Esto es igual, aquí arriba nos da 4.41 por 10 a la menos 5. Ahora, entre 4.41 exponente menos 3 para darnos 0.01. O sea, la raíz de 0.01. Aquí me da metros al cuadrado. Te explico. Coulomb por Coulomb, aquí nos da Coulomb al cuadrado. Perdón, Coulomb al cuadrado. Y aquí tenemos Newton. Este Coulomb al cuadrado se elimina con este Coulomb al cuadrado. Este Newton se elimina con este Newton y nos da metro al cuadrado. Le obtenemos su raíz y nos va a dar 0.1 metros. Metro al cuadrado, le saco la raíz y me queda metros. Y entonces, si lo pasamos a una unidad más pequeña para poderla comprender mejor, obtendríamos 10 centímetros. 10 centímetros son las que separan estas dos cargas para obtener esta fuerza. Y con eso concluimos nuestro problema.